¿Qué tal? Sigo aquí con el sacerdote diocesano Hugo Valdemar, quien, además de haber sido el vocero del Arzobispado de México, el mayor de la República, pues es un estudioso de la fe y de la historia de la catolicidad, y nos está ayudando a entender que con los ejercicios en apariencia democráticos dentro de la Iglesia Católica, y le vamos a entrar a lo que se conmemora este jueves, que es el Corpus Christi. Ayúdenos a entender, Padre. Buenas noches de nueva cuenta. Don Carlos, buenas noches. Como siempre, un gusto acompañarlos. Me estaba usted terminando de decir que con esos ejercicios y las reuniones, los concilios que suelen hacerse en la iglesia con la concurrencia de los obispos, y que más aparte de la elección de papas, toma en cuenta la opinión de la jerarquía y quizás de las comunidades cristianas. Yo diría que otro ejercicio interesante, no lo podemos llamar democrático, pero que tiene que ver con consensos, con negociaciones, diálogo y demás, son los cabildos catedralicios, ¿no? De hecho, los cabildos civiles son una copia de los cabildos catedralicios. Incluso el nombre, ¿no? Cabildo. Por cierto, de hecho, ustedes canónigos, sí, de la Catedral Metropolitana de México, sí. Lo propio de los cabildos era el gobierno de la catedral y, en ausencia del obispo, el gobierno del territorio, de la diócesis, y en realidad funcionaban como un contrapeso al obispo, que a veces llegaron a ser más fuertes y poderosos que el mismo obispo, ¿no? Eran los administradores de la economía y también quienes, digamos, daban el placet a las grandes decisiones que tomaba el obispo, ¿no? Entonces, de allí que no se podían tomar decisiones fundamentales si no era con el consenso del colegio, de la comunidad de sacerdotes, que es llamado el cabildo. Bueno, no y darle poder absoluto. No es la única aportación que ha hecho lo que yo llamo, disculpen, no hay burla en lo que digo, sino todo lo contrario. La Santa Madre ha proveído de varias cosas al poder civil, entre otras, por ejemplo, el derecho de asilo, Sí, la diplomacia. Así es. Las claro. embajadas, que entiendo que eran como los mensajes. Todavía mi madre decía, ¿con qué embajada crees que vino fulano tal o fulano tal? Claro. El mensaje y este tipo de aportaciones pues provienen de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Padre. Que a su vez varias de ellas las tomó del Imperio Romano, ¿no? Ándele. Como decíamos, hablamos de la curia y demás, las toma del imperio, pero el imperio cae, la iglesia, sin embargo, pues perdura ya por más de 2000 años, y obviamente, quién sabe cuántos más, ¿verdad? Pero ya les tiene bueno, que llegar su reforma política, Padre, les tiene que llegar su reforma política. El otro tema por el que me hace usted favor de aceptar esta invitación a dialogar, es explicarnos a la audiencia de Milenio, del Asalto a la Razón, aquí en Milenio Televisión, el significado que queda como perdido en la tradición del dicho solamente del jueves de Corpus, que cae este jueves 3 de junio. Y que la semana próxima, el 10 de junio, serán los 50 años de la matanza en la calzada México-Tacuba de estudiantes en 1971. Pero desde el punto de vista católico, ¿qué es el jueves de Corpus? ¿Qué se conmemora? Sí, bueno, el jueves de Corpus es un día en que se celebra con especial énfasis, solemnidad, el sacramento de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Corpus Christi significa el cuerpo de Cristo, ¿no?
Entonces, esta tradición surge en el siglo XIII en Lieja, en Bélgica, en una abadía que se llamaba Cornillon, y surge con una religiosa que hoy está canonizada, Santa Juliana de Montcornillon, que ella tiene una visión donde ve una luna esplendorosa, pero con una mancha negra. Y dice, es que esa mancha negra es porque no se le da el debido culto al Santísimo Sacramento. El sacramento más grande, ¿cuál es de la iglesia? Pues es la Eucaristía, es decir, Jesús presente en su cuerpo y su sangre en la hostia y el vino consagrados, ¿no? Ella promueve esto con el obispo de Lieja, el obispo Roberto. Él se le parece interesante la propuesta. A su vez había un dominico muy eminente, el cardenal Hugo, y un archidiácono que después, Jacques Pantaleón, que después se convertirá en el Papa Urbano IV, la mujer influyente. Entonces acude a todos ellos, entonces dice, pues qué interesante, ¿no? Y entonces ellos, el obispo Roberto manda hacer que en su diócesis se celebre la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor en el año 1247. Es la primera vez que se celebra. Él, de hecho, ese año, un poco antes muere, no le toca, pero bueno. Después el archidiácono Jacques Pantaleón se convierte en el Papa y él es entonces quien le da un gran auge a partir de un acontecimiento interesante. Él lo hace el Papa, no estaban en Roma por todos los conflictos que había en Roma, tenía su corte un poco al norte de Roma, en Orvieto, y cerca de allí en Bolzano se da un milagro que es un gran escándalo en la época, ¿no? Un sacerdote que en la hora de la consagración, cuando eleva la hostia, no cree que ahí se haga presente Jesús en su cuerpo y su sangre, y entonces la hostia empieza a sangrar. Bueno, entonces el corporal, que es la tela blanca donde se pone el cáliz y la hostia, se llena de sangre, causa una gran conmoción. El Papa manda que se estudie, efectivamente no encuentran una explicación, entonces se le toma como cierto y se peregrina de Bolzano a Orvieto, se lleva a las reliquias y ahí se hace una maravillosa catedral. Cuando un día alguien puede ir a Orvieto, vayan a esa catedral hermosísima que se hace en honor al cuerpo y la sangre del Señor. Y a partir de ese milagro, entonces este Papa, que a su vez ya ha sido influenciado por Santa Juliana, pone la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor para toda la iglesia, que muy pronto, sobre todo Alemania y los Países Bajos, se hace popular y de ahí surge para toda la iglesia. Entonces, por lo que entiendo, el jueves de Corpus es asignarle un día de celebración o de conmemoración al suceso ocurrido en lo que conocemos. En Bolzano. En Bolzano, sí. Pero está, o tiene que ver con el suceso que según el Nuevo Testamento ocurrió en lo que viene a ser el Jueves Santo. Así es. En que se produce la última cena. Así es. Y que Jesucristo reparte el pan y el vino y dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Así es. Entonces se asigna una fecha que no cae en Semana Santa, sino cae en otro día que no entiendo por qué brinca al día del calendario, padre. Bueno, sí. Porque hace 50 años fue 10 de junio y ahora es en 3, no lo entiendo. El Papa Urbano IV propone que la fiesta del Corpus se instituya el jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad. Bueno, pero estas fiestas, Pentecostés, Santísima Trinidad y Pascua, varían porque la Pascua se rige por el calendario lunar, por lo tanto no siempre cae en la misma fecha. El calendario lunar es un tanto irregular, se basa en 30 días, 28 días, 30 días, entonces va cambiando, por eso la Semana Santa no siempre cae en la misma fecha, cae en diferente fecha porque la rige el calendario lunar. De allí que entonces, si nos cae la Semana Santa en una fecha, pues igual nos va a variar la fiesta del Corpus de acuerdo a cómo cae la fiesta de Pascua, ¿no? Y ligando con lo que se conmemora la semana próxima, yo le quiero preguntar, nos queda 1 minuto y medio, si usted tiene algún recuerdo, aunque es usted muy joven, alguna referencia
algún conocimiento de algo en que tuviera que ver la Arquidiócesis de México con lo que ocurrió en la matanza del 10 de junio, jueves de Corpus de hace 50 años? Era arzobispo el cardenal Darío Miranda, don Miguel Darío Miranda, que no era un hombre totalmente conservador ni liberal, digamos que era un hombre intermedio de una gran cultura, muy sensible a las cuestiones sociales. De hecho, él, su obispo era de León, lo mandó a Roma, era muy sensible, hasta donde sabemos que sería interesante investigar en los archivos, ¿no? Que él tuvo una intervención para buscar moderar esta, digamos, actitud del gobierno tan fuerte, tan radical que tomó, siendo que también había obispos en ese momento que veían en los estudiantes a revoltosos comunistas, ¿no? Y que también sin duda se habían muchos alegrado de la reprimenda. Pero podemos pensar en un Octaviano Márquez en Puebla, que era totalmente contrario a esta Octaviano visión, Márquez, ¿no? y Toriz, Márquez. Y Toriz, sí, pero absolutamente antagónico, ¿no? Sí, pero un mirando al contrario. arzobispo siniestro, padre, siniestro. No era siniestro, pero un gran arzobispo, ¿eh? Otro día hablaremos de él. Ahí. No, ni me diga. Bueno, pero yo hasta donde sé, y habrá que investigar, creo que hay autores como Jean Meyer y demás que conocen muy bien, sería interesante que ellos nos dijeran, pero sobre yo sé, él en su moderación, pero buscó siempre bajarle, vamos a decir, bajarle al nivel de la represión del gobierno desde una perspectiva muy diplomática como él era, pero él, digamos, era muy sensible a esas cuestiones sociales. Ciertamente no estuvo de acuerdo con esto que se hizo. Y sería bueno que en algún momento se conociera ese comportamiento de la Iglesia en México. Y padre, pues no me queda más que agradecerle estas conversaciones a propósito de las elecciones del domingo y del próximo aniversario 50 de la matanza del 10 de junio. Le agradezco mucho, padre Valdemar, y queda pendiente que tengamos usted y yo, pero más personalmente, un tete a tete que será como un diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. ¿Le parece? Yo encantado, aún en el infierno. Padre Hugo Valdemar, muchas gracias. Don Carlos, qué gusto. Saludos a su público. Gracias y buenas noches.